Aquella noche, en un estudio silencioso de Madrid, Dani Daniel tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su carrera. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Pero detrás de esa voz que había enamorado a medio mundo, se escondía una verdad que España tardaría décadas en admitir. Una verdad que él mismo había intentado enterrar bajo partituras amores imposibles y giras interminables. Durante años su nombre fue sinónimo de romanticismo absoluto. Sus canciones parecían escritas desde un corazón que lo había vivido todo. Pero muy pocos imaginaron que ese corazón estaba marcado por una herida que nunca logró cerrar. Una herida que lo persiguió desde sus primeros pasos en la música y que estalló en el momento en que su carrera alcanzaba la cima. Hubo un día, un solo día, en el que todo parecía derrumbarse. Una traición inesperada. Un conflicto interno que desató rumores, enemistades y silencios incómodos en la industria. ¿Cómo un artista tan admirado pudo verse envuelto en un torbellino que amenazaba con destruirlo? ¿Qué ocurrió realmente detrás de los escenarios cuando se apagaban las luces y solo quedaba la verdad desnuda? Hoy descubriremos el origen de ese conflicto. Sabremos qué lo llevó a crear algunas de las canciones más dolorosamente sinceras de su generación. Y entenderemos por qué su historia llena de gloria y sombra es una de las más intensas que ha dado la música en español. Hoy conocerás la verdad completa. Para entender la magnitud del conflicto que marcaría la vida de Dani Daniel, hay que regresar a sus orígenes, a una España que aún caminaba entre luces y sombras. Nació en un tiempo en el que la música era refugio y desafío, un puente secreto hacia la libertad emocional en un país dominado por normas estrictas y silencios impuestos. Desde muy joven, mostró una sensibilidad que lo separaba del resto. Mientras otros niños corrían por las calles sin más preocupación que el juego, él observaba el mundo con una mezcla de nostalgia precoz y curiosidad insaciable. Esa mirada profunda terminaría convirtiéndose en su sello artístico. Creció en un entorno familiar humilde, donde el trabajo duro era la ley cotidiana. Su padre, hombre de carácter firme, soñaba con un futuro estable para él lejos de los escenarios. Su madre, en cambio, veía en aquel niño introspectivo un alma distinta. Según recordaría años después, fue ella quien lo animó a creer que su sensibilidad no era una debilidad, sino una puerta abierta a algo más grande. En casa, la música no era un lujo, era un refugio. Las viejas radios que sonaban en la cocina y las canciones que cruzaban los pasillos se convirtieron en la primera escuela de un artista que aún no sabía que estaba formándose. Sus primeros acercamientos al canto llegaron casi como un accidente. Participaba en pequeños actos locales, reuniones familiares y celebraciones del barrio. Cada vez que subía a un escenario improvisado, algo cambiaba en él. Su voz no era poderosa, pero sí tremendamente expresiva. Tenía una forma de transmitir que hacía que los presentes guardaran silencio sin saber muy bien por qué. Fue en esos momentos cuando descubrió que cantar no era solo un acto artístico, sino una manera de decir lo que no se atrevía a expresar en la vida cotidiana. La adolescencia lo empujó a tomar caminos inesperados. En busca de oportunidades, trabajó en oficios variados, mientras seguía perfeccionando su talento. La España de aquel entonces no facilitaba la vida a un joven soñador. Sin embargo, cada obstáculo parecía fortalecer más su convicción. No quería fama, ni siquiera imaginaba la fama. Quería ser escuchado. Quería dejar una huella emocional en quienes chocaran con su música. Un acontecimiento aparentemente menor marcó un punto de inflexión. Durante una presentación modesta, un músico veterano quedó impresionado con la sinceridad de su interpretación. Le dijo una frase que nunca olvidaría: «Tu voz no es solo tuya, es de quienes necesitan escucharla». Aquel comentario lo golpeó con fuerza. Por primera vez, entendió que su talento podía tener un propósito más grande que él mismo. Poco a poco, el joven reservado comenzó a convertirse en un intérprete decidido. Sus primeros viajes, sus primeras colaboraciones
y esos largos trayectos nocturnos en los que imaginaba escenarios llenos fueron moldeando su carácter. Pero también empezaron a nacer las primeras inseguridades. La industria musical era un terreno difícil con reglas tácitas que premiaban la obediencia más que la autenticidad. Y aunque Dani tenía un corazón sensible, también albergaba una rebeldía silenciosa que lo acompañaría toda la vida. En aquellos años, sin saberlo, ya se estaba gestando el conflicto que más tarde lo desgarraría. La combinación entre su profunda sensibilidad y la dureza del entorno sería una mezcla explosiva. Su destino parecía escrito entre melodías melancólicas y decisiones que en algún momento tendrían un precio muy alto. El ascenso de Dani Daniel no fue repentino. Fue una llama que creció poco a poco, alimentada por años de esfuerzo silencioso, y una convicción que nunca lo abandonó. Después de sus primeras presentaciones serias, comenzó a llamar la atención de músicos y productores que veían en él algo diferente. No era la voz más poderosa ni el rostro más mediático. Era otra cosa. Una sinceridad emocional que parecía atravesar a quien lo escuchaba. En una época en la que la música romántica buscaba ídolos pulidos y previsibles, él ofrecía una vulnerabilidad que desarmaba. Su primer gran impulso llegó gracias a una serie de actuaciones en salas pequeñas, donde noche tras noche empezaba a formarse un público fiel. Gente que regresaba solo para verlo interpretar esas canciones cargadas de melancolía. Cada actuación lo acercaba un poco más a la industria, pero también lo alejaba de la vida cotidiana que había conocido hasta entonces. Comenzó a recibir invitaciones para colaborar con músicos de renombre y pronto se encontró en estudios profesionales grabando temas que aún no imaginaba que se convertirían en clásicos. El verdadero punto de inflexión llegó con una canción que sin esperarlo lo catapultó a la fama. Era un tema nacido de una experiencia personal, una herida convertida en melodía. Quienes estaban presentes en la grabación contaron que la interpretación fue tan intensa que algunos en el estudio se quedaron inmóviles como si presenciaran algo que no debía repetirse. Cuando la canción llegó al público, ocurrió lo inevitable. Se volvió un fenómeno. Las radios la repetían sin descanso. Los conciertos comenzaron a llenarse. Y de pronto, Dani Daniel pasó de ser un desconocido a una figura central de la música romántica en español. Con la fama llegaron también las giras internacionales. América Latina lo recibió con los brazos abiertos. En cada ciudad era recibido por multitudes que veían en su voz un espejo de sus propias emociones. Él, que siempre había sido tímido y reservado, tuvo que aprender a manejar un éxito que lo abrumaba. Pero sobre el escenario era imbatible. Allí encontraba una libertad que ninguna otra parte de su vida podía ofrecerle. Los críticos alababan su capacidad para narrar historias sentimentales con una honestidad desgarradora. Decían que sus canciones no eran canciones, sino confesiones. Y esa percepción, aunque lo impulsó a la cima, también empezó a generar expectativas difíciles de cumplir. La industria quería más, el público quería más, todos querían más. Y él comenzaba a sentir el peso de cargar con emociones que a veces ni siquiera eran suyas. A medida que su popularidad crecía, también crecían las tensiones invisibles. Los rumores, las comparaciones y la presión de mantener un nivel casi perfecto comenzaron a cercar su vida personal. Detrás de los escenarios donde las luces no llegaban, empezaron a surgir conflictos silenciosos, decisiones complicadas y una sensación creciente de que algo estaba a punto de romperse. Porque lo que parecía gloria eterna, lo que parecía el triunfo soñado, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. Una sombra inesperada se estaba acercando y cuando finalmente lo alcanzó, nadie estaba preparado para lo que ocurriría. El momento decisivo llegó cuando su carrera estaba en su punto más alto. Las radios no dejaban de programarlo, las giras estaban agotadas antes de anunciarse, y su nombre ya formaba parte del imaginario romántico de toda una generación. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa había una tormenta que llevaba años formándose.
una tormenta que estalló de manera inesperada y que transformó su vida para siempre. Todo comenzó con una disputa aparentemente menor, un desacuerdo creativo en el estudio que terminó escalando mucho más allá de lo imaginable. Dani Daniel siempre había sido un artista profundamente celoso de su autenticidad. No soportaba que la industria intentara moldearlo según tendencias comerciales. Cuando un productor influyente quiso imponerle un estilo más convencional y menos íntimo, él se negó con firmeza. Aquella negativa, aunque sencilla en apariencia, desencadenó un conflicto interno que rápidamente se filtró a los pasillos de la industria. Se hablaba de discusiones tensas, de reuniones rotas y de un ambiente enrarecido que anunciaba una ruptura inminente. Pero esa fue solo la primera grieta. La segunda y más dolorosa llegó con la aparición de un rumor que lo colocó en el centro de una controversia inesperada. Se empezó a decir que una de sus canciones más emblemáticas no era completamente suya, que existía una disputa en torno a la autoría y que un colaborador del pasado reclamaba reconocimiento. Aunque la situación era más compleja de lo que decían las versiones simplificadas para el público, solo importaba una cosa. Era verdad que el cantautor más romántico de España había construido su obra maestra sobre una herida ajena. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, amplificó el conflicto hasta niveles insoportables. Titulares incendiarios cuestionaban su integridad artística. Programas de televisión analizaban cada palabra suya, cada gesto, cada silencio. En una entrevista particularmente tensa, un periodista lanzó una pregunta directa y cruel. ¿Cómo espera que confiemos en sus canciones si ni siquiera sabemos si son realmente suyas? Aquella frase lo golpeó con una fuerza que no imaginaba posible. No solo se estaba cuestionando su trabajo, se estaba cuestionando su alma. La herida se profundizó cuando algunos colegas, quizá buscando proteger sus propias carreras, evitaron apoyarlo públicamente. Ese silencio dolió más que cualquier acusación. Para un artista que basaba su vida en la sinceridad emocional, verse retratado como un impostor fue devastador. A la crisis profesional se sumó una crisis personal igualmente intensa. El estrés continuo comenzó a afectarlo físicamente. Perdió peso, dormía mal y sus presentaciones se volvieron más frágiles. En el escenario seguía siendo un gigante, pero fuera de él estaba rodeado de sombras. La industria que antes lo celebraba, ahora lo observaba con una mezcla de distancia y precaución, como si su sensibilidad, antes admirada, se hubiera convertido en un riesgo. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando decidió retirarse temporalmente de la vida pública. Fue una decisión impulsiva, nacida del agotamiento y del dolor acumulado. Algunos interpretaron su silencio como una admisión de culpa, otros como un gesto de dignidad. Pero muy pocos comprendieron la verdad. Estaba intentando sobrevivir a un golpe que amenazaba con destruirlo por dentro. ¿Podría alguien resistir un ataque tan profundo a su identidad? ¿Podía un artista seguir creando cuando se le negaba precisamente aquello que lo definía? Durante ese periodo de aislamiento, Dani Daniel revisó viejas letras, grabaciones antiguas y recuerdos enterrados. Lo hacía no para defenderse, sino para recordar quién era. Para reconectar con el joven que cantaba en pequeños bares sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando comprendió algo esencial. Su valor no residía en la aprobación externa, sino en la honestidad de cada palabra que escribía. El conflicto de autoría con el tiempo se aclaró. Los detalles técnicos se resolvieron y la verdad salió a la luz de manera más matizada. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Lo que quedó no fue la polémica en sí, sino la cicatriz que dejó en su espíritu. Una cicatriz que cambiaría para siempre su forma de ver la música, la fama y la industria. Cuando finalmente decidió regresar, no era el mismo hombre. Había perdido ingenuidad, pero había ganado una fortaleza silenciosa. Sabía que debía enfrentarse a un público que aún dudaba, que debía reconstruir su carrera en un terreno que ya no parecía tan firme.
Pero también sabía algo más. Su historia no había terminado. Todavía tenía canciones que cantar. La caída de Danny Daniel no fue un derrumbe súbito, sino un desgaste lento que lo obligó a enfrentarse a sí mismo. Después del escándalo y del silencio al que decidió entregarse para proteger su estabilidad emocional, regresó a un mundo que ya no lo reconocía del mismo modo. La industria seguía en movimiento. Los nuevos artistas ganaban espacio. Las tendencias habían cambiado. Y él, que había sido una figura central, se encontraba ahora en una posición incierta, como si la música hubiese continuado sin esperarle. Durante ese periodo de oscuridad, vivió momentos de profunda vulnerabilidad. Hubo noches en las que dudó de su talento, de su propósito y hasta de su propio lugar en la historia musical. Esa sensación de abandono, aunque silenciosa, pesaba como una losa. Se hablaba poco de él en los medios. Su nombre dejó de llenar titulares. Algunos lo daban por acabado. Otros pensaban que nunca volvería. Pero dentro de ese silencio forzado comenzó a gestarse una transformación. Danny Daniel comprendió que no podía recuperar su carrera tratando de ser quien había sido antes. Esa versión suya marcada por expectativas ajenas y presiones constantes ya no existía. Si quería regresar, debía hacerlo desde un lugar más auténtico, sin miedo a las críticas, sin la necesidad de demostrar nada, solo con la verdad que siempre había llevado dentro. Fue entonces cuando empezó a escribir de nuevo, no para complacer a nadie, sino para reencontrarse con la música como un acto íntimo. Las nuevas letras reflejaban una madurez distinta. Hablaban de pérdidas de resiliencia, de segundas oportunidades. No buscaban convertirse en éxitos masivos, pero tenían una honestidad que lo reconciliaba consigo mismo. Poco a poco, esa creatividad renovada comenzó a darle fuerzas. Decidió volver a los escenarios de manera discreta. Primero en salas pequeñas, luego en festivales selectos donde el público asistía movido por el recuerdo y la admiración. Muchos de los que fueron a verlo lo hacían con la esperanza de comprobar si el artista que había marcado su juventud seguía vivo detrás de esas melodías. Y lo encontraron distinto, pero intacto en esencia. Su voz, aunque más madura, conservaba ese temblor emotivo que lo hacía único. Con el tiempo, su regreso se consolidó. No fue un renacimiento explosivo, sino una reconstrucción paciente. Aprendió a valorar cada aplauso, cada ovación, cada carta de un fan que le decía que su música había acompañado momentos importantes de su vida. Ese cariño fue el combustible que lo ayudó a seguir adelante, porque en esos gestos anónimos entendió algo fundamental. Su caída no lo definía su capacidad de levantarse. Su reinvención no consistió en cambiar su estilo, sino en cambiar su relación con la música. Ya no buscaba ser el artista perfecto, buscaba ser un hombre auténtico. Y esa autenticidad, paradójicamente, lo hizo más fuerte que nunca. El legado de Danny Daniel no puede medirse únicamente por las cifras de ventas, las giras exitosas o los premios obtenidos. Su verdadera herencia está en la manera en que sus canciones lograron convertirse en parte de la vida emocional de varias generaciones. Desde los años en que irrumpió como un símbolo del romanticismo hasta su madurez artística marcada por la introspección, su música acompañó historias de amor, despedidas dolorosas y momentos íntimos que miles de personas todavía recuerdan con una mezcla de nostalgia y gratitud. Parte de su impacto radica en su capacidad para narrar emociones complejas con una claridad desarmante. En una época en la que la música romántica tendía a idealizar los sentimientos, él decidió contar la verdad. No la versión perfecta del amor, sino aquella llena de heridas, dudas y fragilidades. Esa honestidad transformó su obra en un refugio para quienes buscaban una voz que expresara lo que ellos no sabían decir. Su influencia se extendió a cantautores posteriores que encontraron en él un ejemplo de sensibilidad artística genuina. Muchos reconocieron públicamente que aprendieron de su forma de escribir, de su valentía para exponer vulnerabilidades sin miedo al juicio.
Su papel en la música hispana también se fortaleció gracias a la proyección internacional que alcanzó en países de América Latina. En lugares como México, Argentina y Colombia, su nombre se convirtió en sinónimo de balada profunda, y sus presentaciones reunían a audiencias que se sabían de memoria cada una de sus letras. Aunque los años trajeron cambios estilísticos en la industria, su presencia siguió siendo respetada. Era ese tipo de artista cuya esencia trasciende las modas y permanece en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, la percepción pública de su figura se transformó. Si en algún momento fue cuestionado o puesto en duda, la historia terminó devolviéndole un lugar de honor. Los críticos, una vez duros con él, comenzaron a reevaluar su obra desde una perspectiva más amplia. Destacaron la coherencia emocional de su discografía, la profundidad de su interpretación y la capacidad de su voz para transmitir dolor sin caer en el dramatismo vacío. Los fans, por su parte, nunca lo abandonaron. Incluso en los años más difíciles, continuaron escuchando sus canciones, compartiéndolas entre generaciones y manteniendo viva la emoción que él había sembrado. En testimonios recopilados a lo largo de los años, muchos hablaban de cómo sus melodías los acompañaron en rupturas, bodas, viajes, pérdidas familiares o momentos de introspección personal. Había quienes decían que una sola canción suya les había cambiado la vida. Ese tipo de conexión va más allá de la fama y toca directamente la esencia del arte. La memoria de Dani Daniel también se preserva en la manera en que sus canciones siguen resonando en la actualidad. En plataformas modernas, nuevas audiencias descubren su obra y encuentran en ella una autenticidad que parece escasa en el panorama musical contemporáneo. Jóvenes que no vivieron su época de esplendor se sorprenden al escuchar canciones que hablan de sentimientos con una franqueza tan poco habitual hoy en día. Es la prueba definitiva de que su arte no pertenece solo a un tiempo. Pertenece a todos los tiempos. Su legado se extiende incluso a aquellos artistas que sin querer imitarlo han adoptado su filosofía creativa. La idea de que la música debe nacer de la verdad, no de la conveniencia comercial. La convicción de que una canción solo es poderosa si tiene alma. La noción de que un artista no se define por sus éxitos, sino por la sinceridad de su voz. Por eso cuando se habla de Dani Daniel, no se habla solo de un cantante o un compositor. Se habla de un símbolo de honestidad emocional, de resistencia y de belleza íntima. Alguien que a pesar de las cicatrices y los golpes, logró dejar un legado que sigue vivo en cada persona que encuentra consuelo, valentía o esperanza en sus canciones. La memoria de Dani Daniel no es un recuerdo estático. Es una presencia que continúa respirando en la cultura hispana. Y mientras sus melodías sigan encendiendo emociones en quien las escucha, él seguirá siendo parte indispensable de la historia musical de España y del mundo latino. La historia de Dani Daniel es la historia de un hombre que se enfrentó a la fama, al juicio público y a sus propias sombras, sin dejar nunca de creer en la fuerza de la verdad. Su vida fue un camino lleno de luces intensas y noches profundas, un recorrido donde cada caída abrió paso a una nueva manera de levantarse. Y en ese ciclo constante de ruptura y renacimiento, encontró la esencia de su arte. No buscó ser un ídolo perfecto, buscó ser un alma sincera. Y esa sinceridad se convirtió en su mayor legado. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que su impacto no reside solo en las canciones que lo llevaron a la cima. Reside en la huella emocional que dejó en quienes encontraron refugio en su voz. Dani Daniel no fue una estrella pasajera que brilló por un instante. Fue un mito construido desde la vulnerabilidad, un artista que transformó su dolor en belleza y que a pesar de los golpes se mantuvo fiel a sí mismo. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, con secretos, gloria y heridas ocultas, mira ahora el siguiente capítulo que he dejado para ti en el primer comentario fijado.